¿Estamos? Vale, profe. Sí, profe. Está bien, profe. Sí. Voy a poner en el chat, igual que la vez anterior, el enlace. No. No, espérenme. Será compartir pantalla. Wow. Denme un segundo que no sé por qué se me fue. Acá está. Tenía listo el video y no sé qué fue lo que pasó, que se quedó pegado, así que ahí lo estoy abriendo de nuevo. ¿Ustedes alcanzan a ver mi página de inicio de YouTube? No, profe. Se ve. ¿No? Se ve. Denme un segundo. The Ash experiment is one of psychology's oldest and most popular pieces of research. Profe, Dígame. hay una compañera que está esperando para entrar. Ya, deme un segundo. Mire que hoy ha sido uno de esos días en que acá, en el sector donde yo vivo, se cae internet. Ha sido... Se va la señal. Ahí sí. Ya, chiquillos, ahí puse el enlace del video para los que quieran cliquearlo mejor y que no lo puedan ver acá mientras yo lo estoy compartiendo. ¿Ya? A volunteer is told that he's taking part in a visual perception test. What he doesn't know is that the other participants are actors, and he's the only person taking part in the real test, which is actually about group conformity. The experiment you will be taking part in today involves the perception of line length. Your task will be simply to look at the line here on the left and indicate which of the three lines on the right is equal to it in length. So, for example, if The actors have been told to match the wrong lines. The volunteer will be monitored to see if he gives the correct answer or if he goes along with the opinion of the group and gives the wrong answer. In the first test, the correct answer is 2.
Muy bien, ¿pudieron terminar de verlo o están viéndolo todavía? Yo No me ya puedo vi. terminar. Yo lo vi en YouTube. Aún lo veo, me queda un poquito. Ya. Me van avisando, ¿ya? ¿Ya? ¿Ahora sí? Sí, profe. Ok. Chiquillos, ¿cómo les llega el video? ¿Qué pasa en el video? Personalmente creo que nos dejamos llevar mucho por lo que dicen los demás. ¿Ya? ¿Qué más? También dice de que no porque todo el grupo diga que es una cosa significa que está en lo correcto, pero uno como para no ser juzgado o mirado de mala manera lo sigue y aunque esté mal, aunque uno sabe que está mal. Claro. ¿Y a ustedes les ha pasado esto alguna vez? ¿De manera individual o colectiva? Yo creo que colectivo más en ese caso. En el colegio sobre todo me pasaba mucho a mí en particular, Ya, ¿qué te pasaba? de que a veces eran trabajos en grupos y eran grupos grandes, eran trabajos de 6, de 8 personas, los diferenciados y se nos gustaban los cursos. Y a veces una persona tenía una opinión o le daba un resultado, la otra también hacía lo mismo y le daba otro resultado y yo hacía lo mismo y me daba otro resultado. Entonces entre las tres teníamos que llegar a un acuerdo, ver cuál era el más cercano y al final terminábamos optando por el más cercano a la respuesta que era veredigna, entre comillas. Ya. O no era la correcta, o yo no sentía que era la correcta. Ya, terminaba ahí como cediendo. A mí Sí. me pasaba también que, no sé, o sea, más que en el colegio el año pasado, me ¿Ya? pasaba de que tenían varios compañeros de que le iba bien en la universidad y decía, vamos a salir a carretear todo, Ya. no sé, un día de semana. Y yo dije, no, pero hay pruebas y a mí no me iba tan bien. Pues. Y me dijeron, no, si vamos, si da lo mismo, si nos va a ir bien igual. Y yo, claro, pues le hacía caso, pero ellos estaban salvados, pues y yo no, y yo cagaba. Ya. Igual iba porque todos iban a ir, pues, aunque sabía que no tenía que ir a carretera. Claro, pues en ese caso que tú te explicas es como que está por una parte la influencia social del medio y por otro lado el también querer ir y pasarlo bien, pues. Sí, pues, y ahí me iban a tachar, yo pensaba que me iban a tachar de fome si no quería ir, pues, entonces... Ya, ¿y qué habría pasado si te tachaban de fome? ¿Cuál habría sido el problema? Quizá no me iban a invitar más a los carretes, podría haber sido una cosa Ya, así, ya. más que eso. A nivel social, ¿qué fenómenos ven ustedes que de repente se presentan en donde las personas seguimos discursos, seguimos tendencias, así como, ¿por qué lo que dice la masa? Política. Yo creo que se está viendo mucho con el tema del estallido social, porque yo me acuerdo una vez que escuché a un psiquiatra el año pasado que habló de este mismo experimento Ujú. y hablaba de como los saqueos. Ya. ¿Y?
que había mucha gente que se dejaba llevar, o sea, un ejemplo, nunca he robado en la vida, pero no sé, si me encontraba en medio de un saqueo y veía que todo el mundo estaba sacando cosas, como que yo iba a hacer lo mismo, solamente como por el ímpetu y la adrenalina que veía a mi alrededor, como que es como lo que le pasa también cuando van a las marchas, alrededor, que como que exacerban los ánimos. Entonces uno como que se pone a hacer lo mismo. Entonces yo experimento porque el psiquiatra habló de este experimento y dijo que aunque uno no haya hecho nada de lo que están haciendo en su vida o no tenga la intención de hacerlo, igual lo va a hacer solamente por el medio, por sentir la aceptación y incluirse en lo que está sucediendo. ¿En qué otros escenarios más nos ponemos? Demos hartos ejemplos para que después como que nos expliquemos de dónde viene ese comportamiento tan humano. Ya dimos el ejemplo de cuando de repente me invitan a carretear y yo no debería ir porque debería irme a estudiar, ¿verdad? Pero igual yo no, que es como que no me la quiero perder, después no quiero ser excluido. Lo que pasa con el tema de las marchas, ¿verdad? O lo que pasa también cuando uno hace un trabajo en grupo. ¿Cuánto más? Profe, otro ejemplo que a lo mejor puede servir es el que se da en el fútbol, con el tema de las barras, ¿Ya? que también la gente que, por ejemplo, asiste a los estadios y de repente cuando hay altercados, peleas, hay mucha gente que es tranquila, pero solo por seguir o por ser de una barra, va adelante y hace cosas a las que no está acostumbrado. Claro, el fenómeno de la influencia social tiene que ver con algo que es súper instintivo en el ser humano, ¿no? ¿Ustedes encuentran que el ser humano es como un animal evolucionado o nos distinguimos de los animales? ¿Qué creen ustedes? Lo Puede único ser que nos como la distingue manada. de los animales es como Que nosotros la hablamos, manera ¿no? de pensar y que nosotros creamos herramientas a partir de recursos naturales. Ya, Más que eso, no somos tan diferentes de los humanos, más quiero decir de los animales. de algunos de ellos, ¿verdad? ¿Alguien más iba a decir algo? Que el ser humano es el único que tiene el poder de comunicarse a través de la palabra, Ya. y eso. Ujú. ¿El resto qué opina? ¿Somos muy animalescos o tenemos algunos rasgos que nos distinguen y nos distancian de los animales? Pero con el tema del lenguaje, igual los animales tienen ciertos sonidos y cierto lenguaje entre ellos. Ciertos códigos, ¿cierto? Sí. Yo creo que más como el tema del raciocinio, Ya. que el animal, por ejemplo, si ve fuego, se va a acercar y se va a quemar. Y ahí va a saber que no va a tener que volverlo a hacer, es como causa-consecuencia. Pero nosotros, en cambio, sabemos que, oye, eso está caliente, no te acerques y lo vamos a entender. O Bueno, yo sea, diría igual, el desarrollo del neocórtex es el encargado de todo eso, ¿no? En el fondo, sí. O sea, igual yo encuentro de que lo del fuego, lo que decía mi compañera, eso es ahora porque ahora sabemos que es fuego, pero en un inicio los primeros humanos no sabían que era fuego y tuvo que haberle pasado lo mismo que los animales, de que se acercaron y se quemaron. Y después dijeron, no más, no hay que tocarlo porque uno se quema. Sí, Claro, pues, pero piensa que en la evolución igual la masa encefálica fue agrandándose, entonces, o sea, fue aumentando, entonces fue por la conexión neuronal y, y un montón de cosas, entonces fue como, ahora igual no sé, po, si alguien te dice, oye, peligro ahí, tú tal vez no te vayas a meter, tener esa posibilidad de saberlo, o ya vas a nacer sabiendo cosas o te van a enseñar cosas, no así un animal bebé que va a aprender siempre por ensayo y error, ¿cachai? Ah, no, sí, pues yo me refería como a los primeros que existieron. Que Ah, igual sí, po. estaban más conectados con los animales que los que somos ahora. Sí, po, sí. claro, todas las respuestas que me están dando son todas súper válidas, porque efectivamente, en la medida que los animales, bueno, en este caso los primates, pues, ¿verdad? Fueron teniendo mayor descubrimiento de ciertas esferas sociales, de ciertos códigos, de ciertas cosas que no se pueden, no están permitidas hacerlas entre ellos, ir manipulando un poco la naturaleza para construir cierto tipo de herramientas para el tema de tomar agua, para comer, para cazar, para los animales. En el caso de los primates, que son, no,
no son 100% parecidos a los humanos, pero tienen harto desarrollo en su comunidad, también se va desarrollando el cerebro. Van habiendo mayores desarrollos a niveles neurológicos y por ende aumenta de tamaño, aparecen otro tipo de conexiones neurológicas. Entonces, por ejemplo, si ustedes han visto estos casos en las noticias donde, por ejemplo, yo me acuerdo hace años atrás, ustedes a lo mejor eran guagua, ni existían, encontraron a una señora encerrada en un gallinero. Entonces le pusieron la mujer gallina, porque sin duda esa persona nació con algún déficit y la familia la encerró en un gallinero. Y la persona, cuando la encontraron, estaba agachada igual que una gallina, hacía los mismos ruidos que la gallina, caminaba así, y la pobre, claro, o sea, comía del piso, comía maíz, o sea, tuvieron que tener una rehabilitación con la pobre mujer terrible, por supuesto que toda la familia cayó presa, porque eso era maltrato, pero el punto es que a esa persona la pusieron en un medio donde habían puros animales, probablemente los adultos o los humanos interactuaban muy poco con ella, y probablemente también había sido una persona con un déficit intelectual. Entonces ella aprendió a moverse en el mundo igual que la gallina. ¿Han visto en las noticias o en los documentales casos así? Yo lo vi en la película Tarzán. No sé si ya. Claro, con Tarzán es otra cosa. Yo vi uno así también, pero de un niño, de una niña. ¿Ya? Que los papás la encerraron como en una pieza y al final era maltrato, la niña no hablaba, no... Y creo que todavía está viva, la señora. No sé, no me acuerdo el nombre del caso, pero es una niña que le encerraron en una pieza y no le enseñaron nada. Pero no tenía contacto con nadie, solamente le pegaban o le tiraban la comida, cosas así. Ya, o sea, igual que un animal, y si ni siquiera como un animal, porque uno de los perros los quiere, pues. Ya. Sí, porque ella estaba sola. Sí, en la pieza donde estaba no había nadie. Claro, condiciones de abandono. Sí. Sí, eso. Claro, el tema de los seres humanos, o sea, a la medida que hay evolución, que generamos comunidad, ¿verdad? Y que vamos teniendo ciertos tipos de patrones de comportamiento, los seres humanos desde pequeñitos vamos aprendiendo por observación. Entonces vamos aprendiendo las cosas que hacen en este caso los adultos. Y también vamos aprendiendo porque nos van explicando qué cosas son permitidas hacer y qué cosas no son permitidas hacer. Ahora, de repente pasa que el mundo adulto tiene como inconsistencia, porque por un lado te dice una cosa, pero el adulto hace otra. Por ejemplo, no es bueno fumar, pero el papá fuma como carretonero. ¿Ya? No es bueno tomar, pero el papá viernes, sábado, domingo siempre termina botado de curado. No es bueno robar, pero resulta que cuando fue la cuestión del estallido social, como fueron justo al supermercado, se toparon con una tele maravillosa que se atravesó por ellos y se la llevaron para la casa. Entonces, los niños van aprendiendo cierto tipo de patrones de comportamiento en base a la observación, ¿ya? Eso es lo primero. Después vamos a ir viendo cómo también aprendemos ciertos modelos de éxito, cómo nosotros también vamos buscando replicar ciertos comportamientos de ciertos tipos de personas que asumimos que sus comportamientos son exitosos y por ende los queremos también imitar, ¿ya? Pero, además de eso, también hay un tema que tiene que ver con que en ciertos aspectos los humanos todavía tenemos aspectos biológicos bastante instintivos. Entonces, por ejemplo, en el caso de los animales se habla de instinto, pero en el caso de los humanos se habla de pulsiones, ¿ya? La pulsión sexual, la pulsión del alimento, la pulsión de agredir, son igual que los animales, pero se llaman pulsiones, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros, el ejemplo que daban de la agresividad? Nosotros, ¿se han fijado los perros cuando se tiran a pelear dos perros y los otros perros se meten entre medio? ¿Los han visto? Sí. Obvio. Sí, porque por ninguno de los perros, cuando se agarran dos perros, los otros perros que están ahí metidos, no se ponen alrededor a decir como pelea, 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 no, pues, se tiran todos los perros, todos a atacar y se atacan entre ellos y el perro iba pasando por ahí y vio mucha y se metió, ¿ya? En el caso de los seres humanos, hay comportamientos que son muy influyentes a nivel neurobiológico. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos agresión, instintivamente o pulsionalmente nos enganchamos con la emoción de la agresión y también agredimos. Si nosotros, por ejemplo, vemos emociones positivas o vemos comportamientos altruistas de manera frecuente, es altamente probable que también vayamos desarrollando ese mismo comportamiento altruista. Y eso es la influencia social, que pasa a niveles de neurobiología. Pero también
nos pasa de repente que hay temas que son por observación, y que como son por observación está el raciocinio de por medio para poder evaluar si ese comportamiento es positivo, es negativo, si me trae beneficio o me trae consecuencias, ¿ya? Entonces, en el caso del experimento, tal como decía una compañera, lo que se trata como de comprobar es cómo las personas, por no quedar o no sentirse excluidas del resto del grupo, de pronto dicen cosas y asumen cosas porque las respuestas de los otros para sentirse obviamente integrados y sentirse parte. Lamentablemente hay que tener un carácter muy fuerte y ser muy como seguro de sí mismo, porque también ahí aparecen otras variables, o sea, las personas que siguen a la masa y sabiendo que está mal lo que estoy haciendo, pero igual la sigo, es por un tema también de seguridad y de autoestima. Necesito tanto la validación y la confirmación del grupo que voy y lo hago, independiente si yo sé que está mal lo que estoy haciendo, ¿ya? Entonces, eso es súper complejo porque la idea es que si tú estás en un escenario en donde tú te das cuenta que lo que se está haciendo no está bien, ni por aprobación ni por rechazo, tú no lo haces, ¿ya? Entonces, el sentido de la psicología social justamente radica en eso, en ir identificando cómo los seres humanos interactuamos con nuestro entorno, tratamos de ser aceptados porque en la aceptación también nos sentimos queridos, y en la medida que nos sentimos queridos, nos sentimos emotivamente mucho más valorados, porque somos parte ya no de algo pequeño, somos parte de algo más grande, del grupo de pares, del grupo de compañeros de la universidad o del colegio, de la familia pero más extendida, con los primos. Entonces tratamos de alguna manera ir ajustándonos a la opinión del grupo, independiente de si eso es positivo o negativo, ¿ya? Los seres humanos somos criaturas sociables, nosotros necesitamos de los otros para desarrollarnos. Por eso daba el ejemplo de la señora del gallinero o de la niñita que decía la compañera que estaba en cautiverio en un dormitorio, porque esas personas es muy difícil que se puedan desarrollar por sí solas, porque van a desarrollarse en base a los animales o a las cosas que están circundantes, pero si no hay socialización con otro humano, no se va a desarrollar el lenguaje, no se va a desarrollar la emotividad, no se va a desarrollar la inteligencia. ¿Me siguen? Ahora, a nosotros los seres humanos nos interesa lo que el resto está pensando de nosotros, por un tema de aceptación y de inclusión. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en los psicópatas, ¿ustedes creen que al psicópata le interesa la opinión del resto? No. Depende. Ya, ¿tú crees que depende? Sí, pues si es que la acción que va a llevar a cabo el psicópata depende de la opinión de las personas, si le va a importar. Ya, pero por ejemplo, ¿tú crees que al papá de la Ámbar, o sea, el padrastro, este gallo que mató a la Ámbar, le importaba la opinión del entorno para matarla? No, Es que no, generalmente los eso ya psicópatas son más, eso sería más sociópata más que psicópata, ¿no? Diría yo. Ya, ¿cuál sería la distinción según tú? La distinción, yo diría que el psicópata se encarga de que no se descubra que sea un psicópata, es decir, es más cauteloso. El sociópata es más llevado por la emoción y va a hacer la cosa que se plantea dejándose. ¿Qué no era que el término psicópata dejó de existir y ahora se les llama sociópata a esas personas? Claro, lo que pasa es que todo lo que cae dentro de un rango de psicopatía, hay distintos tipos de psicopatía, ¿ya? Ahora, la psicopatía, en términos sociales, son estas, por ejemplo, el gallo que es un sociópata engaña a la sociedad y engaña a grupos humanos con su comportamiento, pero el gallo no tiene conciencia de lo que está haciendo que está mal, ¿ya? Eso es como lo complejo, porque ellos hacen atrocidades, estafan, engañan, y para ellos eso es como que fuese normal, po. De hecho, estos gallos no tienen remordimiento, porque por historia de vida, por un tema también neurológico que se gesta antes del nacimiento, nacen como con el desarrollo de la empatía, de la interacción con los otros, poco desarrollada, ¿ya? Ustedes, bueno, la ¿Eso mayoría... como que se hereda? ¿Cómo? ¿Eso se hereda? Mira, las investigaciones que hay del tema de la psicopatía se divide como en dos grandes puntos de vista, pero igual uno los puede como unir. Lo primero es que ustedes vieron El Guasón, ¿po? Sí. La mayoría lo tiene que haber visto, ¿cierto? Donde hay un niño que es expuesto a un ambiente que es atroz, y puede ser atroz desde distintos puntos de vista, porque puede haber maltrato físico, maltrato psicológico, maltrato verbal, abuso sexual, pero la cosa es que es un ambiente tremendamente hostil con el cachorro humano.
Entonces el cachorro humano, para poder seguir viviendo y existiendo, desarrolla un mecanismo defensivo de bloqueo, en donde para poder seguir viviendo, porque si no esa personita se muere, ¿ya? O se suicida. La cosa es que el niño sigue creciendo, pero va desarrollando patrones de comportamiento anómalos, en donde él entiende que el cariño, o sea, todo está desvirtuado. El cariño, la preocupación, la forma de relacionarse con el otro. De hecho, hay muchos papás, por ejemplo, que se violan a la hija y le dicen que es porque la quiere, porque es una forma de demostrarle cariño. Entonces, desde lo normal, tú sabes que eso no es así, ¿ya? Pero entonces esa personita crece con un montón de temas vinculantes y emocionales que son como todo desordenado, desorganizado en su mente. Entonces, esa persona a la cual no se le presta apoyo ni ayuda psicológica en la etapa temprana, es altamente probable que desarrolle psicopatía después de adulto. Ahora, la psicopatía no siempre se va a expresar en el gallo que ataca, que mata, que descuartiza, sino que pueden haber otras psicopatías. Personas que son muy mentirosas, personas que estafan y que engañan, personas que son muy manipuladoras, personas que distorsionan la realidad, en donde ellos se mandan las tremendas embarradas, pero siempre son las víctimas, entonces son buenos para la manipulación emocional y generar culpa en los otros. Son ciertos tipos de psicopatía. Mujeres obsesivas con los hombres, hombres obsesivos con las mujeres, estos gallos que terminan finalmente como en femicidio, porque acosan a una víctima y la víctima le dice que no, y el gallo finalmente termina hostigándola y termina matándola, porque tiene una psicopatía vinculada al rechazo emocional de parte de una persona que para él es significativa, ¿ya? Entonces, ¿por qué estoy hablando del tema de la psicopatía? Porque desde una esfera de desarrollo adaptativo y normal, a nosotros sí nos preocupa y nos interesa lo que las otras personas opinan de nosotros. ¿Y por qué nos interesa? Porque esa es la forma en que nosotros los seres humanos vamos constituyendo también nuestra identidad e incluso nuestra personalidad. Pero las personas que son psicópatas, lamentablemente, esa parte como que ya la bloquean. Entonces, me da lo mismo lo que piensen de mí, o sea, no ni siquiera es tema. Ellos no se cuestionan si lo que tú le estás diciendo, o sea, si tú le dices cosas positivas o cosas negativas, el gallo no reacciona, emocionalmente no reacciona, ¿ya? Estaba pensando recién en el caso de la psicopatía, por ejemplo, no es tan extremo como en el tema del... ¿Alguien vio alguna vez la película American Psycho? Yo. Sí, uno Sí. que como que encerraba en un hotel. Mira, no me acuerdo bien, la vi hace muchos años, pero me acuerdo que trabaja este gallo que actúa de Batman en otras películas, Christian Bale, en donde se va visualizando cómo la persona, de acuerdo a su poco desarrollo emocional y social, va teniendo, en este caso, ideas súper psicopáticas, pues, de matar, de atacar, de robar, de cosas que son completamente disruptivas a nivel social, pero en la película te va quedando como la duda de si la persona efectivamente hace o no hace las cosas, porque muchos de los psicópatas viven en un mundo de fantasía. Entonces tienen, en este caso, imágenes, tienen ideas, pensamientos, pero que no los llegan a concretar, ¿ya? Entonces esas personas, en el fondo, se podría decir que su psicopatía está un poco más contenida, porque no generan ataque hacia otras personas. Mientras que hay otros que son más desregulados o les pasan cosas que gatillan el comportamiento violento y atacan y matan, ¿ya? ¿Me explico hasta el momento? Sí, queda claro. Al menos. Ya, es que me interesa, porque después lo vamos a ver cuando veamos temas de personalidad, pero como estamos hablando del tema de la psicología social, por ejemplo, mucho se habla también de que hay líderes o antilíderes que también influencian el comportamiento de otros, sobre todo cuando se aprovechan de la vulnerabilidad emocional de las otras personas. ¿Se acuerdan de la secta de Coyihuay? Sí. ¿Qué caso? Que mataron la guagua, ¿no? Que mataron la guagua, ¿cierto? Ahí tú, o sea, es como que no hay capacidad de análisis, porque todos los análisis quedan chicos, personas profesionales que fueron a la universidad de cierto segmento social socioeconómico y que terminan en un acto súper aberrante que es matar una guagua y ahí como con harto enredo también emocional entre ellos. Entonces ahí tú tienes a un líder con una distorsión de un montón de cosas, probablemente psicópata, en donde influencia a las personas, las hace parte de una concepción ideológica de él y empieza como a generar un reclutamiento. Y
estas personas terminan viéndose influenciadas en su comportamiento porque quieren ser aceptadas. Probablemente eran personas con baja autoestima, con problemas de relaciones interpersonales, que no tenían mucha adecuación social desde pequeño, entonces terminan viéndose influenciados en cuestiones que son tremendamente nocivas para ellos, porque en este caso terminaron presos. O sea, ¿qué más nocivo que eso? ¿Ya? Y al ser humano siempre le va a interesar pertenecer a algo. Nosotros siempre queremos estar integrados. Es extraño que una persona con un desarrollo normal quiera alejarse o distanciarse, salvo cuando esa persona está con un cuadro depresivo, está con un cuadro de angustia, o esa persona ha tenido un duelo, o ha tenido una desilusión grande, entonces esa persona empieza a tomar distancia de su entorno, pero también por parte de un proceso de que quiere llorar tranquilo, de que quiere estar tranquilo, reflexionar, meditar y hacer otro tipo de cosas como reparatorias para ese sentimiento. Pero en general queremos pertenecer, ¿ya? Así también los seres humanos queremos siempre tener la razón, queremos que nuestra opinión sea válida y que nuestra opinión sea aceptada por los otros. Y queremos también ser bien vistos con las opiniones que damos. Entonces, cuando nosotros nos vamos dando cuenta que nuestra opinión es muy disociante del resto del grupo, nosotros vamos a tender, no precisamente lo vamos a hacer, vamos a tender a querer ajustarnos a lo que los otros dicen. Porque si no, quedamos solos, ¿ya? Ahora, ojo, que quedar solo no es malo, porque tú te distingues del resto, pero esa distinción va a tener un costo, que va a ser que probablemente en muchos grupos no vas a encajar, ¿ya? Y digo que no es malo porque me ha tocado ver a muchas personas que son súper inteligentes, que son súper brillantes, que tienen ciertos tipos de comportamientos, pero que no encajan mucho, pues. Y como no encajan, menos mal para ellos no es tema, entonces no es que sean psicópatas, o sea, les interesaría y les gustaría interactuar y encajar. No obstante, no se afligen ni se deprimen, ni tampoco sufren porque no encajan en algunos medios, ¿ya? Entonces, nosotros a través de la revisión que hacemos los psicólogos de la forma en que interactúan las personas, nos vamos dando cuenta cómo estos procesos de socialización pueden generar alegría, rabia, tristeza. De hecho, por eso se dice que las emociones son contagiosas. Cuando yo estoy en un ambiente que habitualmente hay chacota, se tira la talla, ciertos problemas se toman de manera más a la ligera, o sea, no es que seamos negligentes, pero tenemos un espíritu mucho más de alegría, probablemente nos vamos a contagiar de esa emoción alegre. Si nosotros vivimos en un ambiente o interactuamos de manera frecuente en un ambiente donde la gente es muy rabiosa, están todos siempre peleando, todo es hostilidad, malas palabras, grosería, garabato, probablemente vamos a tener un comportamiento que va a ser de ese tipo. También puede ser que si nosotros vivimos con un papá o una mamá depresivo, pero depresivo ya mal, o sea, que no se levanta, que está siempre triste, que hagas lo que hagas tú como para tratar de subir el ánimo, esa persona no lo logra hacer, probablemente nosotros también terminemos con una depresión, ¿ya? El medio social que más impacta en el desarrollo de las personas siempre va a ser el familiar o el medio más inmediato, con quienes yo establezco más vínculo y con quienes yo más me identifico, ¿ya? Me ha tocado ver en familia, en donde la mamá es muy temerosa, por ejemplo. Entonces la mamá le tiene miedo a todo, a que salga a la calle, a que se resfríe, a que se enferme, a que fue de viaje, a que se fue a la feria. Entonces esa mamá genera tanto nivel de inseguridad en sus hijos, que esos hijos después crecen y se transforman en adultos temerosos con todo. Entonces, el discurso de la mamá probablemente sea que yo te inculco temor porque yo te quiero y yo te cuido. Entonces, esa persona crece con dos distorsiones. La primera, de que todo el mundo lo tiene que querer y todo el mundo lo tiene que cuidar. Y la otra distorsión con la que crece es que el mundo es tremendamente amenazante. Y que cualquier cosa le puede pasar en este mundo que es tan hostil. Entonces, esa persona desarrolla un patrón más bien ansioso o fóbico, porque le tiene miedo a todo, pero le genera ansiedad el estar lejos, por ejemplo, en este caso de la mamá, o de la figura que le infunde seguridad, ¿ya? ¿Hasta acá me sigo explicando? ¿Profe? Sí. ¿Y puede ser que pase al revés? O sea, con una mamá muy temerosa que el hijo se vaya para el otro lado, Por que rebeldía. no le tenga miedo a nada. Claro, pero por un espíritu más como de rebeldía, más contestatario. Pero probablemente esa mamá no logra hacer mucha influencia en el hijo, porque
mira, bueno, para que ustedes vayan dándose cuenta de lo complejo que es el ser humano, porque como decía yo recién, esa es como una tendencia frecuente que la mamá dominante, mamá muy miedosa, infunde mucho miedo y salen cachorros adultos después miedosos. Pero como dices tú, puede haber una mamá que sea muy temerosa y que el hijo en algún minuto despierta y dice, no, po, el mundo no es tan amenazante, o sea, no me va a pasar nada si es que voy a comprar a la esquina, tendría que tener mucha mala pata para que me asalten, me roben, me atropellen. Entonces, ese niño cuando genera la conciencia de que en realidad el mundo no es tan amenazante, empieza a luchar por su libertad. Entonces, esta madre dominante lo quiere subyugar ahí a tenerlo amarrado, y por otra parte el niño tira con toda su fuerza, o el adulto o el adolescente, y se quiere liberar y quiere tener, en este caso, capacidad de acción para conocer el mundo, para hacer otras cosas, no con este temor que siempre le inculca la mamá. Pero fíjate que es curioso, porque muchas personas que desarrollan ese patrón rebelde, después igual necesitan la seguridad de la mamá, o de la abuelita, o del tío, de quien sea que ocupa ese rol como de figura que da seguridad y tranquilidad. ¿Me explico? Sí, sí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, en la fauna humana tenemos de todo, po. Mamá súper flexible, mamá súper restrictiva, papá súper impositivo, papá negligente. Entonces, ese medio de socialización inmediato va impactando, y después obviamente nosotros, como seres humanos, que vamos al colegio, que tenemos amigos, después tenemos pololo, polola, después obviamente socializamos, ampliamos el espectro de la forma de socializar y la cantidad de gente con la que nos vamos a relacionar y vamos a interactuar, que ahí también nosotros vamos descubriendo otro mundo. Pasa mucho que hay familias también que son medios súper cerrados. ¿Han visto esas familias que son súper herméticas, súper aclanadas? ¿Cómo a qué se refiere con eso? Que son familias súper cerradas, en donde en realidad lo que se... A ver, ¿cómo te explico? O sea, que como que no son cariñosos. No, papás, familias que son aclanadas y herméticas o cerradas, en donde hay un papá, por lo general tienen estas características: papá muy dominante, machista, mamá muy subyugada a lo que dice el papá, y los hijos están siempre ahí en función de la familia. Entonces es como que el papá o alguien de la familia inculca de que la familia de nosotros es lo primero, nosotros tenemos que estar unidos, entre los hermanos se tienen que querer, y cualquier cosa que pase nos tenemos que apoyar, y en cierta forma los hermanos se llevan como el forro, pero la cuestión es que como el papá dice que nos tenemos que querer y tenemos que estar cerca, nos vamos transformando en un grupo cerrado. Entonces, ¿Profe? dime. ¿Esas familias, por ejemplo, como con un papá dominante, tienden a violencia intrafamiliar o no? Generalmente. O sea, hoy en día, ¿qué cosas son vistas como violencia? Pues no como antes, ¿cachai? Entonces, yo diría que va a depender de con qué matiz, pero por lo general, el papá machista, que es impositivo, más que decir que es una violencia extrema, es un tipo de violencia querer imponerle yo al otro mi forma de pensar. Es un condicionamiento. Claro, pero es que no estoy aceptando la opinión del otro, pues. Entonces, mi opinión nomás es válida. Y si tú no haces lo que yo digo, te voy a castigar, te voy a ignorar, no te voy a mirar. Emocionalmente te castigo porque tú no piensas como yo. Entonces, al final, esas familias son, si bien la gente al final igual se quiere, pero igual el desarrollo de las personas dentro de un grupo así es doloroso, porque tú quieres ser aceptado, aunque tú seas distinto. ¿Han escuchado hablar siempre de la oveja negra de la familia? Sí. Muchas veces la oveja negra de la familia no es precisamente el que hace cosas malas, sino que es el que se quiere diferenciar. ¿Y se ha fijado que la tendencia social es que es malo ser diferente? No sé, depende. Sí. Depende de la persona. O sea, la sociedad dice que ser malo, o sea, que ser diferente a veces es malo. Entonces. Claro, porque va a depender obviamente de qué maldad. Por ejemplo, si nosotros pensamos en estos gallos que fundaron Facebook, Apple, Macintosh, todas estas cuestiones, claro, esos gallos son gallos súper capos, pero también son gallos súper solitarios. Y son gallos súper diferentes. Y si uno estudiara como su historia de vida, se daría cuenta de que son personas que en muchos momentos no encajaron con su grupo, porque eran más visionarios, eran más creativos, tenían otras cualidades.
Entonces, el medio, ¿qué es lo que siempre va a querer? A que tú seas como ellos. Y eso es inconsciente. Por supuesto que hay grupos humanos, por ejemplo, hay muchos jóvenes que tienen la suerte de caer parados cuando nacen en familias que son tolerantes, que son flexibles, que te permiten ser creativo, que te permiten ser diferente, que no te censuran por ser diferente, y que te aceptan y que te quieren. Pero por lo general, la tendencia es al revés. Al que es distinto, yo lo tiendo como a excluir. Incluso a veces excluimos al que es más inteligente. ¿Han estado en esos grupos o han visto personas que son muy inteligentes y muy capas y que también como que lo rechazamos porque es como que es el Mateo, es como el que se la sabe Es que toda? a veces nos sentimos de menos en esos casos cuando uno nota, yo por ejemplo cuando noto a alguien más inteligente que yo, lo ocupo como para aprender de él, pero he notado que otra gente se siente como disminuida. Claro, te sentís ofendido, po. Incluso pasa mucho, bueno, después les va a pasar cuando sean papás, pero por ejemplo en las reuniones de apoderados, hay papás que siempre tienen que hablar y hablar por hablar nomás. Pero de repente aparece el papá clever, así como que da como una opinión súper buena, y nos falta la otra vieja que aparece con otra burra, porque tiene que hablar, po. No se puede quedar callado, necesita hablar. Entonces, claramente ahí se expresa esto de que tú decís, chuta, en realidad la gente como que no acepta y no le gusta que haya alguien que sepa más que ellos. Y como dices tú, se sienten menos. Y al revés de lo que tú haces, que es súper bueno, si yo estoy con alguien que sabe más que yo, que entiende más que yo, lo ocupo para poder aprender, po, y para elevar mi nivel. Porque elevar el nivel cultural nunca va a ser malo, jamás. Independiente de si yo estoy o no estoy de acuerdo con ciertos temas. Por ejemplo, yo podría toparme en la vida con alguien que tenga una tendencia sociopolítica diferente a la mía. Pero en vez de ser como de bloquearlo y de rechazarlo, lo puedo escuchar, porque a lo mejor puedo aprender. A lo mejor no voy a cambiar mi tendencia política, pero voy a ampliar mi mirada respecto de ciertos temas. Y voy a aprender a comprender por qué el otro piensa o por qué son de una idea política diferente a la mía. Entonces, lo que buscamos en la psicología social es justamente eso, ir aprendiendo e ir interactuando con los otros para también tratar de comprenderlo. Lo que les decía en la clase pasada, por lo general la tendencia del ser humano es un poco irse como hacia adentro, hacia como yo quiero que me entiendan, yo quiero que me comprendan, yo quiero que me escuchen, yo quiero que me validen, pero hacemos poco el ejercicio a la inversa, de escuchar al otro, de prestar atención, de observar el comportamiento del otro. De hecho, muchas veces somos muy prejuiciosos, ¿ya? Es como que pensó diferente, ah, no. Entonces, la niña es un poco más ligera de casco, es puta. El cabro es muy liberal, ah, no, es que es súper lacho. Da un comportamiento de este es tonto. Entonces, siempre estamos como buscando al que es distinto y al que tiene una opinión diferente, como estigmatizarlo y rechazarlo. ¿Ya? Mira, acá tenemos una, ¿se alcanza a ver la diapositiva donde salen las cebras? Sí, profesor. Ya, pensemos que nosotros somos las cebras, ¿ya? Entonces estamos en una interacción con un medio, da lo mismo cual, puede ser incluso medio familiar, social, incluso hasta la familia de la polola. ¿Cuántos de ustedes no se han visto en esas situaciones en donde la familia de la polola tú dices algo? No, pues cabra, estás equivocado. No, pues cabra, es que no es así. Entonces al final tú estás súper enamorado, pero tú decís, chuta, ¿dónde me estoy metiendo? Po? O tienes una pareja que efectivamente quiere siempre imponerte su forma de ver las cosas. Y cuando esa forma de ver las cosas es diferente, se enojan, po. Ahora, las personas, uno podría decir que como que ese comportamiento de ser impositivo, de ser muy autoritario o de querer siempre tener la razón, también tiene una razón de ser. Esa persona creció en un ambiente donde esos eran los patrones de comportamiento. Esa persona creció en un medio impositivo. O al revés, esa persona creció en un medio súper sumiso, en donde más aprendí, más que a ser impositiva, aprendí a ser sumisa, a aceptar comportamiento porque veía que mi mamá o mi abuela o mi tía o cualquier persona que era significativa para mí, agachaba el moño, decía siempre que sí, evitaba los conflictos. Entonces yo estoy en proceso de formación y crecimiento cuando soy pequeño, voy observando y me voy identificando. Me identifico más con mamá o con papá o con abuelita o con la tía, con quien sea el cuidador que me dé afecto, me identifico y lamentablemente empiezo a reproducir y a repetir ciertos patrones de comportamiento. ¿Ya?
Entonces, la psicología social respecto de la conformidad, cuando hablamos de la conformidad es justamente conformarnos con lo que dice el resto y no pelear, por ejemplo, por nuestra opinión individual. ¿Ya? Entonces, hay una influencia del grupo, porque nosotros necesitamos tener una percepción individual que es positiva, pero siempre nos estamos preguntando ahí, dice, ¿cómo marco la diferencia? Porque yo creo que da la casualidad de que la gente, ¿se ha fijado que la gente que tiene pensamientos afines como que se junta? Sí. ¿Ustedes con quiénes se juntan? ¿Se juntan con los que piensan más distinto a ustedes o se juntan con los que piensan de manera más similar a ustedes? Más similar, generalmente. Claro, ¿Significa y- afín? Yo igual disfruto de ambos, de juntar con gente que piensa como yo y con gente que piensa distinto. Claro, pero por ejemplo, si tú dijeras, no, yo en realidad no mataría a alguien, y te juntáis con alguien y dices, no, yo sí lo mataría y lo mataría porque me quitó la cerveza en el bar. ¿Te seguís juntando con él? Igual, ¿no? Apaño con todo. No, mentira. No, porque van a haber probablemente ciertos comportamientos que ahí aparece el tema de la tolerancia, que yo voy, incluso la tolerancia y respecto de también de cuestionarme ciertos esquemas valóricos. Porque nosotros podemos juntarnos con gente muy distinta en la medida que no transgrede ciertos esquemas valóricos. Por ejemplo, alguno de ustedes, o sea, no lo quiero poner así como alguno de ustedes, porque es como pelúa la pregunta, pero podría ser de que yo tengo amigos que son drogadictos y marihuaneros, pero yo no lo soy. Pero yo no me junto con ellos cuando ellos se van a drogar, pues porque qué lata. Ahora, Claro. yo puedo, o sea, si yo supiera que hay alguien de mi medio cercano que roba, o sea, no me lo cuestiono, pues es probablemente que por una tendencia, una reacción inmediata, me voy a tender a alejar. ¿Me explico? Obviamente que estamos hablando de algo que yo veo, no es que me vinieron a contar que esa persona robó, porque ahí estamos ya, ahí sí que estamos siendo influenciados socialmente, pues cambio mi comportamiento con alguien porque me contaron que robaba. Yo tendría que tener certeza de que en realidad robó para poder decir de esta persona yo me alejo. ¿Ya? Entonces, los seres humanos buscamos la conformidad del grupo, estar como sintonizados con la forma de pensar y, porque ya lo he dicho varias oportunidades, estamos buscando aprobación social y estamos buscando pertenecer. Y muchas veces ese deseo de aprobación social influye en que nosotros cambiemos nuestras opiniones y cambiemos nuestros puntos de vista. ¿Ya? Cambiar el punto de vista no es malo en la medida que no vaya en desmedro de la persona. Mira, un caso así como puntual que les puedo contar, que tuve una vez una pareja en terapia donde ella era más liberal, más como, no era que fuese conocedora del mundo, pero ella venía de una estructura, una familia más matriarcal, más de mujeres, más de la contención emocional, más del ser empático con el otro. Y él venía de una familia en donde había una fuerte influencia materna de papá, machista. Entonces, llevaban hartos años juntos, pero ella empezó a no ser aceptada por la familia de él. Entonces, eso les provocaba a ellos hartas peleas, hartas disputas, porque ellos se llevaban bien, ellos se querían. ¿Y por qué les generaba disputas? Porque la familia de él decía que él había cambiado mucho a causa de ella. Y ellos en vez de ver lo positivo de ese cambio, lo censuraban. Porque lo positivo del cambio era que este personaje, este pololo o marido, había crecido profesionalmente, había sacado un título, se vestía mucho mejor, tenía una condición socioeconómica y cultural mejor, había empezado a leer más, a instruirse más, entonces a la familia de él no le gustaba, porque obviamente que cuando tú te empiezas a formar y empiezas a ampliar tu campo cultural, empieza a desarrollarse la capacidad de cuestionar las cosas. Entonces, ahí teníamos claro que esta persona, la niña, no encajaba en el medio social de él, y él empezó a diferenciarse, pero de una manera positiva, porque él no dejó de frecuentar a su familia, no dejó de ir a los cumpleaños, no dejó de quererlo, ni estar preocupado, y la niña también participaba, pero la familia de él como que le tenía como rechazo, y al final uno decía, chuta, qué lata, porque dos personas que se quieren y que ella le ha ayudado tanto a él a crecer y a desarrollarse, finalmente, ¿cómo se entiende este rechazo de parte de la familia de él hacia su pareja? ¿Es envidia? ¿Resistencia al cambio? ¿Qué creen ustedes en el ejemplo que doy?
Resistencia al cambio puede ser. Puede ser resistencia al cambio, ¿cierto? Porque es como, para evolucionar hay que crecer y hay que cambiar, po. Yo no puedo evolucionar si sigo haciendo lo mismo. Y a lo mejor eso implica que de ciertos segmentos sociales, me refiero a la familia, a los amigos, voy a tener que ser diferente, porque quiero ser diferente y quiero crecer, y me voy a desenmarcar del comportamiento típico de ellos. Y probablemente ellos en algún minuto pueden ser prejuiciosos, incluso hasta rechazarme, pero tendré que ver cuáles son los resultados a futuro, ¿ya? Y ahí entra el tema de los juicios que hacemos de la gente, que de repente nosotros somos prejuiciosos. Por ejemplo, ¿ustedes son prejuiciosos? No. ¿El Bueno, resto? no sé, yo diría que todos van a decir que no, pero en el fondo sí. Ya. Así que, Eso ¿para qué va a decir mismo, que no? eso mismo. Oye, Eso pero mira, mismo. hagamos un ejercicio. La semana pasada nosotros tuvimos nuestra primera clase y ahí uno genera una impresión. Y en los primeros minutos que nosotros tuvimos de clase, ¿qué impresión se generaron de mí, de la profe de psicología? Pero, profe, ¿no es Ah, distinto la Que era muy impresión al tierna. prejuicio? Qué Es que linda. están vinculadas, por eso estamos haciendo el ejercicio. ¿Qué impresión se generaron de mí? yo pensé que, ¿cómo se llama esto? Ay, es que me da cosa decirlo. Dígalo nomás, pues. Que iba a Empezamos ser con el uno. que iba a ser como más pesada, que no le iba a gustar si tirábamos talla o cosas así. Ya. Pero después aclaró y dijo que no, que a usted le gustaba de hecho esas cosas, entonces me relajé. ¿Y por qué tú Pero esa fue la creíste? primera impresión. Ya, pero ¿por qué creíste eso? ¿Qué hubo? ¿Qué hizo que tú creyeras eso? Quizás por la formalidad con la que nos saludó al principio, puede ser, ¿Ya? pero después a medida que fue explicando cómo iba a ser el método, que cómo era que se comportaba y empezó a explicar sus comportamientos y cosas así como era en presencial, me sentí más cómoda y como que borré la primera impresión que tenía. Ya. ¿Y tú habías escuchado antes de cómo eran los psicólogos? Ah, es que es un poquito personal, pero he ido como a 7 psicólogos en toda mi vida, entonces como que hay muchos tipos de psicólogos, no es que sea Ya. solamente una personalidad, entonces yo sé que todas las personas son diferentes, hay psicólogos que eran muy pacos, por decirlo así, pero hay otros que eran como que uno de ellos hizo algo que no debería de haber hecho como profesional, de hecho, según la ética profesional no lo puede hacer, no pueden contar historias de vida, y me contó una historia de vida personal, y bueno, pero fue la terapia que más funcionó en todo caso. Ah, ya. Te hacía la pregunta de cómo, si todavía escuchado cómo era el psicólogo, porque a veces uno va vinculando, dice, ah, es que me han dicho que los psicólogos son serios, o me han dicho que son medios pesados. Entonces, yo todavía no he vivido mi propia experiencia con un psicólogo y ya prejuiciosamente creo que son pesados. Es un ejemplo, no estoy diciendo que sea así, pero esto nos puede pasar para conocer profesores, para conocer amigos, nos podría decir, oye, la universidad es terrible, te van a hacer pero pebre, y es lo más macabro del mundo y lo vas a pasar pésimo. Pero si tú no vives tu propia experiencia subjetiva, no vas a saber si es positiva o es negativa esa experiencia. ¿Ya? Ahora, el resto, ¿qué opinión? Ya dio una compañera una opinión más desarrollada respecto como de la impresión de la profe de psicología de la primera o segunda sesión. ¿Alguien tiene algo más que aportar? Yo sentí lo contrario. Sí, igual. Ya, ¿cómo es eso? Yo cuando empezó la clase sentí que no iba a ser pesada porque un profesor como entre comillas pesado no hubiera llegado nervioso a su primera clase. Yo te dijo que estaba nerviosa. Ya. Empezó la clase simpática también y yo dije, voy a aprender con esta profesora, porque en el colegio en psicología yo nunca logré aprender nada y con Ya. usted he aprendido más de lo que aprendí en toda la media junta. Ya. ¿Qué más? ¿Qué otra opinión tienen los compañeros, varones? La vieja pesada, la vieja No, buena tenida. onda. Yo, a ver, cuando recién la vi dije igual como por presentación personal que era como muy formal, pero después usted se desenvolvió bien, así que nada, buena onda y
y siento que tiene buena forma de explicar. Se logra dar a entender lo que piensa. Ya. Ya, ¿se fijan? Como hay una primera impresión que nosotros tenemos respecto de una persona, de una situación, de una cosa, y esa primera impresión nos hace desarrollar un juicio, porque no es una impresión, o sea, nosotros decimos, uy, qué pesada, pero no es solamente, uy, qué pesada, sino que es que pesada porque me miró así, habló así, se sentó aquí, opinó de esto, no me gustó su tono de voz, entonces es más profundo, vamos atribuyendo una serie de características a esa primera impresión, que si no le damos la posibilidad de conocer a la persona o de conocer y entender la situación, probablemente nos quedemos con esa primera impresión y emitimos un juicio respecto del comportamiento del otro, ¿ya? E incluso a veces somos juiciosos para explicarnos su comportamiento. Por ejemplo, si alguien es muy distante, no, es que es súper clasista. Y a lo mejor la persona no es clasista, sino que incluso podría hasta ser tímida. Y su mecanismo defensivo frente a la timidez es ser distante. Pero nosotros tenemos que darnos la posibilidad de conocer a las personas, de entender las situaciones, porque muchos de esos juicios que nosotros emitimos respecto de algo tiene que ver con nuestras creencias. Y nuestras creencias están arraigadas producto de nuestra formación y de nuestra educación y también de nuestra como experiencia. ¿Ya? Por ejemplo, muchas veces hay personas, mujeres o varones, que tienen una relación significativa, la primera relación significativa, así como emocional, dolorosa, donde viven desilusión, donde viven engaño. Entonces, mi abuela me decía que las mujeres eran terribles o mi abuela me decía que los hombres eran malos. Yo, inocente pajarito en la adolescencia, tengo mi primer pololeo. Y el pololo, la polola, me sale así. Entonces después yo me puedo quedar con esa impresión de que los hombres son malos o que las mujeres son malas. ¿Ya? Profe, ¿Ah? disculpe que le interrumpa, pero una compañera se le salió el Zoom y está esperando en la sala de espera. Por favor, si lo puede aceptar. Ay, recién acepté a alguien. Acepté a alguien y no me sale ahora que tenga a alguien en espera. ¿Habrá entrado? ¿Puede ser? Ahora voy a revisar. Ya. Sí, profe, era yo. Ya, qué bueno. Ya, gracias. No es que los tenga en espera porque quiera tenerlos de mala, sino que aquí tengo que estar atenta a toda la información que va apareciendo. Entonces explicaba recién que si nosotros nos quedamos con esa, por ejemplo, la expresión de la abuela, que los hombres o las mujeres son malos. Yo tuve mi primera experiencia de pololeo y no me salió muy buena la experiencia, fue dolorosa, fue triste. Y después vuelvo a tener a lo mejor otra experiencia de pololeo y nuevamente vuelvo a salir desilusionado. Probablemente yo diga, ¿sabéis qué? En realidad los hombres son malos o las mujeres son muy brujas. Pero eso no siempre va a ser así, ¿ya? Cuando hablo del tema de las creencias, es porque siempre estamos siendo influenciados por lo que opinan las otras personas, por lo que dicen las otras personas respecto de distintos temas. Pero nosotros tenemos que tratar de desarrollar la capacidad de cuestionar lo que el otro me está diciendo, no para ir en contra de ellos, sino que es como para poder sacar mis propias conclusiones. Y si mis conclusiones son acordes a las que tiene el otro, tiempo, porque hay una egosintonía, o sea, estamos sintonizados respecto de nuestros pensamientos. Pero si mi pensamiento o mi evaluación de una persona, de una situación, de un tema en particular, es diferente al del otro, porque yo estudié, leí, apelé a mis propias experiencias subjetivas personales, tampoco está mal. A lo mejor somos egodistónicos, porque no estamos en la misma sintonía, pero ahí aparece el tema del respeto, ¿ya? Entonces, nosotros los psicólogos siempre andamos buscando, porque a las terapias, por ejemplo, o cuando nosotros nos llaman para hacer intervenciones en las empresas, es siempre porque hay un conflicto. Nosotros no nos llaman para hacer intervenciones porque la gente se lleva bien, ¿no? ¿Alguien ha ido al psicólogo porque están tan bien que en realidad quieren saber por qué están tan bien? Nadie va al psicólogo por eso, va siempre cuando hay un conflicto. Entonces, en base a eso, la psicología social empieza a estudiar la forma en que la gente se relaciona, imaginar, o sea, cómo se relacionan en la realidad, en la fantasía, cómo anticipan eventos, ya sean catastróficos o positivos, y todo eso dentro de un determinado contexto, para así poder también ser un apoyo
para guiar ciertos comportamientos, tanto en las relaciones interpersonales como en las relaciones laborales, ¿ya? Entonces nosotros tenemos, ustedes, yo sé que en este confinamiento es súper complejo, pero hay que tratar de comprender el pensamiento de la otra persona, tratar de escucharles, preguntar, indagar, averiguar por qué el otro piensa como piensa, por qué el otro siente ciertas cosas, qué le hace creer, por ejemplo, que tú eres, te voy a inventar, que tú eres como despreocupado. ¿Qué parte de tu comportamiento a esa persona le llega y ella crea una interpretación de que tú eres despreocupado? ¿Ya? Porque nos gusta, en todo caso, esto que estoy hablando de preocuparnos de la opinión del otro, no es para que queramos agradar al otro, sino que es para que nos llegue información, porque muchas personas dicen, oye, yo soy el descueve, no, yo no me equivoco, yo soy súper simpático, soy súper encachado, soy súper inteligente, y esa es mi impresión, pues. Pero si yo le pregunto al resto qué opina de mí, me podrían decir cosas completamente diferentes. Que eres muy quebrado, que eres muy quebrada, que eres muy soberbia, que te crees que te la sabes toda y eres intolerante. Entonces, cuando pasa eso, ahí es complicado porque hay una disonancia, pero es mejor preguntar e indagar que quedarte a lo mejor con una idea equivocada de ti mismo. ¿Alguien estaba levantando su manito? Sí, profe, yo. Es Andrés. Sí, Ya, es que tenía una pregunta. Diga. Era con respecto a lo que usted hablaba del prejuicio o de las ideas que uno se hace con una primera impresión. Entonces me preguntaba si esto de las primeras impresiones funciona de una manera similar a lo que es el test de Rothschild. Es decir, que uno ve algo como abstracto, entre comillas, y lo completa a través de lo que uno tiene en su interior. Claro, en el caso de los prejuicios, me llega, o el juicio, me llega una información que yo estoy inconsciente, pues. Todo funciona, no es así como que, lo estoy viendo, entonces voy a apelar lo que yo estoy viendo, a mis recuerdos de mi etapa temprana. No, sino en las 24 horas del día se hace nada para hacer esos análisis. Todo funciona de una manera mucho más espontánea y más rápida. Entonces, yo veo una situación, la evalúo y la evalúo en base a mis experiencias previas o a la información previa que tengo en mi mente respecto de una situación. Y claro, ahí toda esa información como la chimuchina la voy llenando con cosas que están en mí. ¿Ya? Por ejemplo, una situación yo la puedo evaluar de manera súper positiva y altruista, porque a lo mejor la persona soy generoso, soy altruista, soy colaborador, mientras que la misma persona, mientras que otra persona puede ver una misma situación de una manera tremendamente negativa. No, es que esto es terrible, va a quedar la escoba, no, la persona es mala, ¿me siguen? Entonces, ahí el mismo hecho o la misma observación de una situación, de una persona, un tema en particular, puede ser evaluado de manera diferente dependiendo, en este caso, de la estructura de personalidad y de la forma de percibir de los sujetos, que puede ser muy contraria. ¿Me expliqué? Sí, profe, muchas gracias. Ya, gracias a ti. Chiquillos, hasta acá, ¿alguna consulta, duda o comentario? ¿Tenemos alguna actividad que hacer en lo que estamos fuera de clases? No. Lo que sí, ahora, bueno, vamos a llegar hasta acá con el tema de las temáticas que estamos conversando. Vamos a seguir conversando el día jueves, pero hablemos unos minutitos respecto de cómo están organizados para el trabajo de la investigación del sentido del trabajo vinculado a las generaciones. Yo tengo una duda sobre eso, profe. Dígame. Dígame. Sí, no, lo estoy planteando. Es que tenemos un boomer con mi grupo. ¿Ya? Pero está cesante de hace como 2-3 meses. ¿Ya? ¿Cuenta igual? Sí, pues yo creo que no sí. Es que un requisito no es que se trabaja actualmente.
no se vayan por el lado como de que está sin pega ahora, o sea, abórdenlo de cuál es el sentido, pero bueno, capaz que en estos 3 meses le haya cambiado completamente la percepción del trabajo, pero a lo mejor hasta eso es interesante, porque una persona baby boomer a lo mejor hace 3 meses atrás se vinculaba al trabajo de una manera en particular, y en estos 3 meses de cesantía, y como está el escenario en estos minutos, puede que haya desarrollado otra forma de mirar el tema laboral, así que sí, también puede calificar. Ya. Y lo otro era, tenemos como 10 preguntas hechas. ¿Ya? O sea, no sé si es que usted las tiene que revisar o algo así. Mire, sería ideal que me manden cuando ya estén los grupos, como ya deberían estar todos los grupos constituidos, po. Mándenme en un Word la pauta de entrevista, yo la abro, la reviso y le respondo al tiro en ese mismo correo. ¿Les parece? Ya. Sí. Ya. Pero 10 preguntas está bien, a eso iba, en cantidad. ¿Salía en la pauta cuánta cantidad de preguntas? No, no salía. No, Obviamente que profe, no. solamente Como el ámbito en que se tenía, en lo que, o sea, como el ámbito que tenía que ser la pregunta. En todo caso, yo creo que entre 10 a 15 preguntas es como lo suficiente para poder sacar buena información. Ahora, ¿se han fijado que hay preguntas que a la medida que tú estás interactuando con el entrevistado van apareciendo otras como subpreguntas, unas preguntas más chicas, dependiendo de lo que la persona te responde? Entonces, ahí pueden ir como, en este caso no es que estén improvisando, sino que la respuesta del entrevistado da pie a que tú le puedas preguntar algo más para profundizarlo o para aclararlo, ¿ya? Pero entre 10 a 15 preguntas es como lo ideal. Recuerden que es la misma pauta de entrevista para todos los entrevistados, ¿ya? No se puede hacer una pauta para este y una pauta distinta para el otro, es la misma pauta. Y obviamente que el contenido va a ir siendo diferente porque como las personas son distintas, de distintas generaciones y de distintos niveles profesionales, también ahí ustedes van a ir pudiendo profundizar con ciertas preguntas, o las preguntas de profundización van a ser diferentes porque el otro entrevistado, a lo mejor uno te dice, para mí la familia lo es todo, y el otro te dice, no, para mí viajar y la libertad lo es todo. Entonces, ahí vamos a tener como preguntas complementarias distintas, ¿ya? Ya, profe, esa era mi duda. Gracias. La mayoría ahora están todos con grupo, nadie está solito, suelto por ahí. ¿No? Porque ya, o sea, ya estamos como con los plazos súper encima para que tengan el grupo definido y ya la pauta de entrevista, porque no nos vamos a dar ni cuenta cuándo van a pasar estas 2 semanas y hay que entregar el trabajo, ¿ya? Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Ya, usted había dicho que también teníamos que tener como, uno de los entrevistados tenía que ser como un jefe, ¿cierto? Idealmente, sería ideal. Jefe de cualquier tipo de área, de lo que sea. Sí, porque lo que buscamos cuando hablamos del tema de alguien con jefatura, o sea, sería súper bueno para ustedes si encontraran a alguien en nivel profesional, en una empresa que es jefe, pero yo sé que en el escenario que nos encontramos no nos podemos poner tan quisquillosos. Entonces, yo creo que podríamos enfocar el tema de alguien que sea jefatura para saber cómo se mueve con el tema de la administración de personas. Por ejemplo, alguien que es jefe tiene que liderar equipos de trabajo en donde hay gente joven, gente de la edad de él, gente mayor, y a veces eso es un tremendo desafío para la jefatura. Entonces nos podríamos ir por ahí. Ya comprendo, gracias. Ya, gracias a ti. ¿Alguien más? profe, sí, acá. Dime, Vale. Es que lo que pasa es que dentro de la pauta, cuando la revisamos con mi compañera, le dice respete estructura de formato propuesto. El formato propuesto usted Ay, te perdí el audio. lo sube al aula. Escucha, te perdí, no te escuché nada. Algo o no. Vale, disculpa, pero de verdad que no sé si a ti o a mí, a una de las dos se nos fue. Que lo ponga en el chat, ¿no? Si se escucha como robótico. ¿Se escucha robótico? Ahí sí. Ahí sí. Profe. Sí, yo te oigo. Ya, lo pongo. Sí, espérame, lo pongo en el chat. ¿Ahí sí?
Respecto al formato propuesto que se habla en la pauta, ¿Ya? ¿usted lo va a subir o no hay formato propuesto o se refiere a la pauta? No, pues la pauta es el formato, o sea, la pauta es cómo se hace el trabajo. Está la rúbrica. Entonces, con la rúbrica, ahí ustedes van a identificar cuáles son los niveles. O sea, yo voy a poner mayor calificación en la medida que ustedes cumplen de acuerdo a la pauta de la rúbrica. Ya. ¿Escuchan? Ahora, para que todos se queden como tranquilos con esto. Este trabajo no va a tener una presentación así en vivo, ¿ya? Es solamente un trabajo, bueno, no puede ser escrito, pero ustedes o arman un PowerPoint o arman un PowerPoint estilo video en donde se escuche la voz de ustedes, ¿ya? Para que cuando yo vea el trabajo, entienda quiénes son los entrevistados, qué son las cosas que ustedes le preguntaron, cuáles son los resultados que ustedes obtienen de las entrevistas, qué conclusiones sacan ustedes de las entrevistas, ¿ya? Entonces, en este trabajo no tenemos exposición. Si hubiese sido presencial el ramo, sí ustedes tendrían que haber hecho una presentación a todo el curso. Entonces, en este caso, no. ¿Ya? ¿Ah? Ah, no. Estaba hablando solo. Tenía el micrófono prendido. Ya, pero ¿era alguna queja respecto al trabajo? No. ¿No? Me puse a divagar nomás. Ya, bueno. ¿Me explico? Profe, ¿Vale? entonces, profe, Dígame. entonces el PPT es un video. Es que puede ser o un PowerPoint video, pero ahí apelo a la creatividad de ustedes. La mejor manera de entregarme la información. Ya. Y aparte un informe. No. Es el PowerPoint o el PowerPoint video, pero no hay informe escrito. No hay informe. O sea, el PowerPoint tiene que venir escrito, obviamente, pero no tienen que entregarme un documento en Word, ni PDF. A eso me refiero. Ya entendí. ¿Ya? Oye, otra cosa, que igual sean creativos, pues jueguensela para el trabajo, pues ya que no vamos a tener presentación personal. ¿Ya? Sí, profe. Sí. Dime, Gaby. Sí, una consulta. Con respecto a las preguntas principalmente, o el contenido de las preguntas en sí, ¿abarcamos, por ejemplo, las 2 unidades que vimos hasta ahora, o abarcamos el programa completo de la asignatura para poder formular las preguntas? Yo diría que generaciones y el sentido del trabajo. ¿Ya? Ya, ok. Sí, porque si no después sería choro involucrar el tema de preguntarle al gallo cómo fue su proceso de socialización, qué cambiaría, quiénes influyeron en su vida, ¿cachai? O sea, eso es como casi que para hacer una biografía de cada entrevistado, pero tendríamos que sería súper extenso el trabajo y nos demoraríamos mucho después en hacer las presentaciones de los PowerPoint y esas cosas. ¿Ya? Entonces, Pero por ahora... porque habíamos hecho preguntas, pero no sabíamos exactamente qué tema abarcar. Entonces, por eso teníamos. Ya. Pero gracias, profe. No, gracias a ti. Ya. ¿Alguien más con alguna consulta, duda o comentario? ¿Se le hizo muy larga la clase? No. Profe, ¿no me puedo quedar con usted un poquito después de clases? Que necesito preguntarle algo de mi licencia. Ya, bueno. Ay, yo también quería quedarme a hacer una preguntita. Ya. Pero... A ver cómo lo hacemos. Pero vamos, entonces, ¿no hay más preguntas respecto al trabajo? No. ¿No? Ya. Entonces No, damos por finalizada la sesión. Cuídense mucho, nos vemos el otro jueves, avancen por favor con su trabajo para que después no estén a última hora. Y yo creé un canal de YouTube para poder subir los videos de las clases, ¿ya? Así que estoy en eso, porque hoy día se me ha ido y ha vuelto el internet un montón, entonces no se han podido terminar de subir los videos, pero estoy en eso, para después darles el nombre de mi canal. ¿Ya? Ya, muchas gracias, profe.